Hola mis queridas estudiantes, espero que estén muy bien en sus casitas. Les comento, a través de este video vamos a hacer una pequeña clase con los conceptos necesarios para desarrollar su guía de biología. La idea es ir aclarando estos, pero obviamente si hay más dudas pueden enviarme un correíto al correo que ya les envié antes, ¿ya? Así que obviamente voy a estar dispuesta a responder todas sus consultas. Vamos a iniciar entonces esta actividad, se llama Evolución y Biodiversidad. El tema que vamos a tratar es el origen de la biodiversidad. Antes de empezar, contarles que voy a trabajar directamente con el libro de biología, ya tanto la guía como esta clase está hecha en base a las imágenes que hay allí, todos los textos, ya para que tengan un recurso formal de donde sacar la información, ¿ya? Entonces todo está allí. Sin embargo, igual hay algunas ideas o conceptos que me gustaría que investiguen en otras fuentes, ¿ya? Pero eso obviamente está en la guía. Al igual que la vez anterior, tienen que resolver su guía y enviármela a mi correo. Ahora, si les acomoda más enviar fotografías, no hay problema. Hacen su actividad en el cuaderno y me mandan las fotitos que sean consecutivas, por supuesto, estén bien tomadas, bien enfocadas, con buena luz y obviamente su guía esté desarrollada con buena letra y con un lápiz bien cargadito para evitar errores en la revisión. ¿Sí? Sabiendo todo esto, entonces damos inicio. Lo primero que vamos a hacer es recordar algunos conceptos que aprendimos en la actividad anterior, ¿ya? Estuvimos trabajando lo que es la biodiversidad. Dijimos que la biodiversidad era todo o hacía referencia al número de especies presentes en un área geográfica, o sea, cuántas especies hay en un área geográfica. Por ejemplo, acá en la imagen, ¿cierto? Podemos ver que hay varias especies. Tenemos especies de pájaros, ¿cierto? Especies de mamíferos, hay especies vegetales, o sea, en un lugar entre más especies hay, mucho más diverso. Ahora, dentro de este concepto se desprenden estas tres ideas de diversidad. Ya tenemos la diversidad de ecosistemas que corresponde a cuántos ecosistemas diferentes hay en una área geográfica. Por ejemplo, un ecosistema, por definición, es la interacción entre los organismos vivos y el ambiente. Entonces, ¿a quién podemos considerar como un ecosistema? Puede ser un árbol, puede ser un charco de lodo, puede ser el bosque en general. O sea, entre más ecosistemas diversos, mayor obviamente va a ser la diversidad. Luego tenemos la diversidad de especies, que como bien lo dijimos, es la cantidad de especies que habitan en una región determinada. Y por último tenemos la diversidad genética, que tiene que ver con los genes y los alelos que hay en una población. O sea, toda la información que está guardada en el interior de los individuos, en sus células, en su núcleo, en su ADN. También estuvimos trabajando algunas corrientes de pensamiento, ¿cierto? Que lo que se creía antiguamente, que lo que se cree en la actualidad en relación a cómo los organismos se originaron y cómo han evolucionado o cambiado a lo largo del tiempo. La primera corriente de pensamiento se conoce como fijismo, que viene del concepto fijo, o sea, que se quedan inmóviles o estáticos, ¿cierto? Entonces este pensamiento dice que los organismos o las especies fueron creadas y que éstas se mantuvieron fijas a lo largo del tiempo, o sea, no cambiaron, nos crearon así como somos y así nos mantuvimos a lo largo del tiempo. La segunda corriente de pensamiento es el transformismo, ya que también tiene relación con lo anterior y con un concepto que aparece aquí que se llama creacionismo, que en la guía les pido que lo investiguen un poquitito. ¿Ya? Dice que esta corriente, el transformismo, tiene un origen divino, ¿ya? De la especie, o sea, creen que las especies fueron originadas por un ser divino, ¿ya? Y tiene algo que ver con el creacionismo. Y que éstas progresan, o sea, tienen una idea de progresión. ¿Qué quiere decir eso? Que teníamos especies inferiores o pequeñas y que éstas fueron cambiando a lo largo del tiempo hacia especies superiores o más inteligentes o mejores, ya como de, bueno, como bien lo dice la palabra, que progresaron, ¿ya? Y por último tenemos el evolucionismo. Esta es la teoría o la corriente de pensamiento relativamente más nueva,
que dice que todos tenemos un origen en común, o sea, venimos todos de la misma especie y que esta, a medida que fue avanzando el tiempo, fue originando nuevas especies con características diversas según el ambiente en el que el ambiente en el que vivimos, ¿ya? Entonces, estas tres ideas de pensamiento definen a lo largo de la historia cómo se creía que iniciaba la vida en el planeta y cómo cambiaba o evolucionaba a lo largo del tiempo, ¿ya? Sin embargo, actualmente se cree que la correcta es el evolucionismo. ¿Por qué? Porque existe evidencia que comprueba esta teoría o esta corriente de pensamiento. Y eso es justamente lo que vamos a ver en esta clase. Estuvimos trabajando también o conocimos algo sobre Charles Darwin, ¿cierto? Él es uno de los primeros evolucionistas, ¿cierto?, que trabajó en estas ideas. Él era un naturista que hizo muchas observaciones sobre las evidencias que vamos a presentar a continuación, ¿ya? Obviamente, si quieres conocer más sobre su trabajo, te recomiendo leer la página 18 y 19 de tu libro. Vamos con el objetivo. Vamos a conocer e identificar evidencias que apoyan la teoría que menciona que la evolución es la causa de la biodiversidad. ¿Ya? Entonces vamos a ver las evidencias, las pruebas. ¿Ya? Tenemos estas 5 evidencias que son pruebas sólidas sobre el evolucionismo, ¿ya? Como lo son la paleontología, que tiene que ver con los fósiles, las evidencias anatómicas, las evidencias biogeográficas, evidencias embriológicas y evidencias moleculares. Obviamente las vamos a ir viendo una a una. La primera es la evidencia paleontológica. No sé si antes has escuchado este concepto, los paleontólogos. Bueno, son los que se encargan de buscar los registros fósiles, ¿ya? Y el registro fósil, como bien lo dice, es una especie de registro o una fotografía, una estampa sobre los organismos que habitaron en la antigüedad de nuestro planeta, que fueron quedando como evidencia en las diferentes capas de la Tierra y que obviamente gracias a los paleontólogos han sido encontradas y nos dan entonces pruebas concretas de que antiguamente existían vidas muy diferentes a las que hoy existen o muy parecidas, ¿ya? Existen diversos tipos de fósiles, están los fósiles moldes, las inclusiones y las permineralizaciones. Estas corresponden entonces a los tipos de fósiles y que obviamente puedes leer en la página 22 y 23 de tu libro. Ahora, ¿cómo se genera un fósil? ¿Ya? El proceso de fosilización. En primer lugar, tiene que obviamente el organismo morir, ¿ya? Entonces este es cubierto por agua o por algún sólido que hace que su cuerpo, todas las partes blandas se degraden, se descompongan, ¿ya? Y obviamente queda enterrado bajo las capas. Una vez debajo de las capas, sus huesitos, las partes duras, se mineralizan, es decir, se convierten en mineral. Una vez mineral ya es muy difícil que la tierra los degrade, por lo tanto quedan allí como un registro, como una fotografía de cómo eran los huesitos de este organismo. Obviamente a lo largo del tiempo va pasando, ¿cierto? Las capas van cerrándola o sellándolo, dejándolo cada vez abajo hasta que los paleontólogos lo descubren, ¿cierto? O por alguna razón aflora y los paleontólogos entonces lo encuentran, ¿ya? Vamos con la siguiente evidencia, la evidencia anatómica. Existe un área de la evolución, ¿cierto?, que estudia y compara la anatomía de los organismos y nos menciona que entre más parecidos son sus órganos, más cercanos evolutivamente. Pero según esa relación existen 3 tipos de órganos. Están los órganos homólogos, ¿ya?, que son los que tienen la misma estructura interna, ¿ya?, aunque su forma y función sean diferentes. O sea, tienen la misma estructura interna, son muy parecidas en su interior, sin embargo, esos órganos cumplen diferentes funciones. Luego están los órganos análogos, ¿ya? Que estas son estructuras totalmente diferentes a las anteriores. Dice que cumplen la misma función o funciones similares, pero en su interior son de orígenes diferentes, ¿ya?
Y tenemos los órganos vestigiales, que como bien lo dice su nombre, un vestigio, es como un resto de que en algún momento esos órganos fueron algo o una pieza importante del organismo. Ahora, para que lo entiendan mejor, vamos con los ejemplos. Aquí tenemos el cuerpo de todos estos organismos. Si te fijas, son muy parecidos en forma, tienen aletas, la piel es relativamente suave, pues todos ellos les permite nadar, ¿cierto? Todos cumplen la misma o parecida función. Sin embargo, si nos vamos a sus orígenes, son muy diferentes. Por lo tanto, estos son los órganos análogos. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos entonces 4 órganos, si te fijas, todos con funciones diferentes. Tenemos la alita de un murciélago, la aleta de una ballena, el pie de un caballo y el brazo de un humano. Todos con funciones diferentes. Sin embargo, si te fijas en sus huesitos, son muy parecidos entre ellos, ¿cierto? O sea, diferente función, pero mismo origen. Por lo tanto, estos corresponden a los órganos homólogos. Y finalmente tengo los vestigiales, que como bien te decía, son restos, que en algún momento esos fueron órganos importantes para la especie. Dentro de los humanos encontramos la muela del juicio, el apéndice y la columna vertebral. Esta última tiene un huesito aquí al final que es el coxis. Se cree que esta es una evidencia de que en algún momento tuvimos cola, pues si no lo sabes, venimos del ancestro común del mono. Luego tenemos las evidencias biogeográficas, ya corresponden a el comportamiento geográfico de las especies y su distribución. Charles Darwin fue uno de los que concluyó que aquellos organismos que habitan juntos en una determinada área evolucionan de un modo similar. Pero cuando ciertas poblaciones quedan aisladas, o sea, se separa una población o un grupo del otro, estos van adquiriendo diferentes formas, separándose por completo de la especie original. ¿Ya? A este proceso se le conoce como especiación, o sea, la formación de especies. Estaban juntas, eran muy similares, sin embargo, cuando se separaron, cada uno adquirió características especiales. La evidencia embriológica, como bien lo dice su nombre, estudia los embriones, o sea, los bebés o las bobitas o los fetos que están en el interior de las panzas de sus madres, ¿ya? Y hace una comparación de ellas. Entonces se dice que entre más parecidos son los embriones, más cercanos evolutivamente, o sea, nuestro ancestro en común es más cercano. Fíjate aquí en el ejemplo, tenemos 4 embriones de diferentes especies, pez, reptil, ave y humano, y allí están sus similitudes. Todos tienen hendiduras branquiales y cola. Entonces, al ser tan parecidos, nos hace entender que tenemos un ancestro en común. Y por último, tenemos la evidencia molecular, que corresponde a la comparación de ADN y proteínas de las especies. ¿Sabías tú que el ADN y las proteínas son universales? Es decir, todos los organismos tenemos el mismo ADN y las características, obviamente distribuidos de diferentes formas, lo que nos da características especiales a cada uno. Esta universalidad del ADN y las proteínas nos hace entender que tenemos un ancestro en común. Todos nos parecemos en algo, que es el ADN y las proteínas. A modo de resumen, entonces, tenemos aquí este cuadrito donde muestra las evidencias directas como la influencia humana y las evidencias indirectas. Tenemos la paleontología, que dijimos que eran los registros fósiles, la anatomía comparada, como los órganos nos da evidencia de que tenemos orígenes en común o muy diferentes. Tenemos la embriología. Si yo comparo los embriones de las especies, entre más parecidas son, más cercanas evolutivas. Tenemos la biogeografía, ¿cierto? La distribución geográfica de la especie. La taxonomía sistemática, que no lo vimos aquí porque lo vamos a ver en una clase especial. Y la genética y bioquímica, ya que ve todo lo del ADN y las proteínas. Espero que te haya servido esta clase. Cualquier duda o consulta, te repito, puedes enviar un correo y te dejo también la guía para que ya trabajes en tu casa. Puedes también ayudarte de tu libro del estudiante de biología. Te envío muchos cariños, que salga todo muy bien y obviamente saldremos juntas adelante. Chao, chao.